En los episodios anteriores te mostramos cómo fueron nuestros primeros kilómetros por la carretera austral, la ruta más famosa de Chile, iniciando desde el kilómetro 0 en la ciudad de Puerto Montt, debiendo tomar 2 ferries atravesando los fiordos, recorriendo el parque Pumalín, conociendo Chaitén, relajándonos en aguas termales, manejando por paisajes y pueblos hermosos. Acompáñanos a seguir rumbo al sur para conocer increíbles glaciares como el Ventisquero Colgante, Cerro Castillo y las alucinantes catedrales de mármol. Nuevo día recorriendo la carretera austral. La verdad que ayer el plan de las termas estuvo espectacular, súper recomendable elegir alguna de las termas para conocer acá en la Patagonia chilena. Y ayer, después de haber salido de las termas, hicimos muy poquito, unos 10 kilómetros aproximadamente, y llegamos a la entrada del Parque Nacional Queulat. Acá está el ingreso al parque. Nosotros hemos dormido acá, bien cerquita de la entrada, porque ayer cuando cerramos el parque ya estaba cerrado. Abre a las 9 de la mañana y cierra 4 y media de la tarde, así que hay que venir tempranito, principalmente por la mañana. Así que ya estamos listos para recorrer un nuevo destino acá en Chile. Y ahora sí, vamos a ingresar al Parque Nacional Queulat. Es importante que sepan que se debe comprar la entrada con anticipación por internet y que además acá no hay señal, así que sí o sí esto lo tienen que hacer antes de venir para el parque, y tiene un costo de 11.400 pesos chilenos para extranjeros, y para los locales creo que cuesta 3.200 pesos, si no me falla la memoria. ¿Qué tema los camper y los motorhome que no respetan? Dice que hace un tiempo entró un motorhome y abrió los tanques de aguas negras en el estacionamiento. Obviamente un desastre, así que desde ese momento todos los motorhome se quedan acá en la entrada. No pueden entrar al parque, digamos. Con lo cual tenemos como, ¿cuánto dijo? ¿3 kilómetros? Caminando, o sea, el tema es la lluvia, no la caminata. Sí. El tema es la lluvia que nos acompaña, entonces tenés que dejar la camioneta acá y caminar allá. Así que bueno, vamos a estacionar y caminar. Así que acá va a quedar estacionada nuestra casita. En esta parte de la carretera austral, o por lo menos en este parque, no son bienvenidos motorhomes, lamentablemente. Nobleza obliga, si bien no fuimos bien recibidos con el motorhome, los guardaparques súper amables. Recién cuando bajamos del motorhome, ellos justo salían en la camioneta, así que nos acercaron hasta el inicio acá del sendero, porque creo que la lluvia nos va a acompañar todo el día. Ahora sí, ya listos para arrancar el sendero. Nosotros estamos acá en este punto. Este es el sendero principal que va hasta este mirador, que es el que está cerrado actualmente, así que nosotros vamos a cruzar por acá y vamos a ir a este mirador, Laguna Témpanos, que dicen que desde ahí también se tiene una buena vista del Ventisquero Colgante. ¡Qué alegría! Yo pensé que por acá no íbamos a poder pasar, porque como les contábamos, el sendero al Ventisquero Colgante, que es el más famoso, uno de los tantos íconos de acá de la carretera austral, está cerrado por mantenimiento. Entonces yo pensé que por acá, este lugar que lo hemos visto en un montón de fotos y videos, no íbamos a poder pasar, pero miren lo que es esto. Estamos pasando por las pasarelas. Y mirá el ventisquero allá. ¡Wow! ¡Ay, me tapa justo el árbol! Miren, allá atrás se ve el glaciar. ¡Qué impresionante la vista! ¡Qué zarpado que está! Entre la pasarela, la cantidad de agua que pasa por acá, el color del río. No, qué locura. El ruido que hace el río. No, impresionante. No sé cómo se va a estar escuchando esto, pero qué belleza. Miren qué belleza ese glaciar, el Ventisquero Colgante con la cascada ahí. O sea, le da el toque ahí, la cascada. Y ahí alejándose, miren la laguna de fondo. En el celu se ve como medio brumoso, pero en la vida real se ve mucho más nítido. Qué buen lugar. Esto con sol debe ser un paraíso. Y acá en esta laguna, que es la laguna de los Témpanos, si uno quiere puede hacer un paseo en bote. Vi el cartel que decía 15.000 pesos chilenos por persona. Y el otro sendero, el que está cerrado, te lleva, no sé exactamente dónde, pero como
por ahí, digamos, o sea, no es que llegas al glaciar, sino que ves el glaciar desde mucho más de cerca, pero sin embargo desde acá la vista que se tiene es muy buena. Yo pensé que solamente se veía desde ese sendero, pero no, desde acá se ve re lindo. Antes de seguir viaje, queremos dejarte una recomendación de un servicio que usamos nosotros en nuestra cotidianidad. Y te sirve aunque no estés viajando. Estamos hablando de Surfshark, la VPN que usamos nosotros y tiene múltiples funciones. El principal es para proteger tus datos cuando te conectas a redes públicas, así nadie puede acceder a tu información. Asimismo, puedes acceder a catálogos de series y películas de otros países, ya que mediante la VPN puedes cambiar virtualmente de ubicación. También como antivirus, y lo mejor es que con la misma suscripción tenés para varios dispositivos. Con la función de Alert puedes corroborar que los datos de tu tarjeta y tus contraseñas no se hayan filtrado en internet. Y a la hora de los viajes, puedes usarla para buscar vuelos y hoteles para intentar conseguir mejores precios. Ingresando al enlace que aparece en la pantalla y te dejamos en la descripción, www.surfshark.com/CIS, vas a obtener 4 meses extra. Y si no te gusta, tenés garantía de 30 días de devolución de tu dinero. Y ya hemos emprendido ruta hacia el sur. Hemos puesto un punto, pero no sabemos si llegaremos ahí el día de hoy. Pero ahora estamos por empezar a hacer uno de los tramos más, creo que complicados, que es la cuesta del Queulat. 5 kilómetros marca y es todo en subida para nosotros que vamos en sentido norte-sur. Y miren acá en el GPS cómo se ven las curvas, así que se viene bien entretenido. Y los invitamos a jugar con su imaginación, porque allá atrás de esas nubes, y de varias nubes, hay muchos glaciares. O sea, aparece en la puntita, se ve un poquito, pero... Che, qué lindo motorhome. Qué lindo lugar para parar a almorzar. Sí, sí. Así que hay muy lindas vistas en la carretera, siempre y cuando las nubes te lo permitan. Pero muchos glaciares aparecen, muchas montañas nevadas, muchas cascadas. Y hoy tenemos almuerzo con vista a la cascada. Está espectacular para disfrutar la vista desde acá, porque a que no saben, está lloviendo. Qué lujo que es la vida de motorhome en general, pero con este clima creo que se valora más. Recién pensaba, pobre la gente que está haciendo la carretera austral en estos momentos en bici. De que hay. Y era una idea que teníamos. Menos mal que no llevamos a cabo ese plan con el tiempo así. Pero hace ya varios días que venimos hablando de qué bueno hacer la carretera austral en motorhome. Porque no tenés que estar pensando en a qué lugar vas a llegar para pasar la noche. Si el clima no te acompaña y te querés quedar en un lugar y esperar. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo como mucho más lerdo porque estamos muchísimo tiempo en el motorhome, trabajando, esperando que pare la lluvia. Y si hubiéramos tenido reserva ya de alojamientos, uno no puede hacer eso, así que estamos valorando la vida de motorhome a más no poder. Al final nosotros paramos en esa cascada a almorzar y nos terminamos quedando hasta las 7 de la tarde aprovechando a trabajar y a ver si el tiempo mejora. Lo que sí, así como hablamos de las cosas buenas del motorhome, hay que hablar las que no son tan buenas. Cuando el tiempo está así, es complicado para la carga de las baterías y por otro lado, la humedad que hay en el ambiente y que salís y te mojás todo. El espacio en el motorhome es muy chiquitito para que la ropa se seque. Como todo en la vida, todo tiene lo bueno y lo no tampoco. Entramos al motorhome y hay que andar esquivando todas las cosas colgadas que hay secándose. Ni que hablar las mallas. O sea, que ayer fuimos a las termas, bueno, que los trajes de baño no se van a secar, pero no sé, va a pasar un mes más o menos. Hemos encontrado nuevo patio para la jacuneta. Hoy tenemos el río de patio, miren qué belleza. Y bueno, obviamente la lluvia que nos sigue acompañando. Vamos a dormir con el sonidito. Voy a sacar el micrófono para que se escuche. Vamos a dormir con el sonidito del río de fondo. Buen día. Anoche me desperté como a las 5 de la mañana por ahí. Me desvelé. Llovía. Bueno, todo el día está lloviendo, pero llovía
más cantidad. Y me puse a pensar en el río. O sea, nosotros llegamos y el nivel del río estaba más bajo. O sea, se veían un montón de piedras. Vamos a ver si está en la filmación. Con lo cual, digo, imagínate que empieza a subir el agua. Estamos igual ahí, al lado de la ruta. La verdad que la lluvia la está poniendo difícil, ¿eh? ¿Vos tenés idea cuándo va a dejar de llover? No hay pronóstico de parar. Hay que buscarle hueco. A la tarde va a haber un rato de no lluvia. Ojalá. Tenemos que salir a correr, así que esperemos que la lluvia pare un ratito. Por lo pronto vamos a levantarnos antes de que siga subiendo el nivel del río. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, 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 still can't believe you love me. Falling into your arms, dancing up in the stars. Oh, where I'd rather be than with you. Oh, oh, I can't believe you love me. Oh, oh, I just feel so lucky. ¿Tenemos lavandería o no? No. La primera que fui cobraba 2.600 pesos el kilo y para mañana, si queríamos en el día, 4.000 y pico. Y acá cobraba 2.400, pero dice que mañana tiene cerrado. Para hoy imposible, con lo cual si la dejas recién estaría para dentro de 2 días. Me mandó a otra lavandería. Últimas averiguaciones. Acá cobran 3.200 el kilo y estaría para mañana a la tarde, después de las 5 de la tarde. Y recién pasamos por otro que cobraban 5.000 pesos el kilo para mañana, no me dijo el horario, y si era para hoy, 6.000 pesos el kilo. ¿Mucha diferencia de precio? Sí, o sea, con esa plata, por 1 kilo, nosotros lavábamos toda la ropa en los últimos meses de Estados Unidos, Canadá. Salvo que yo estoy confundida, pero... O sea, eso para mí son los valores de mi cabeza. Así que vamos al primero, que es el más económico. Nos quedamos sí o sí hasta mañana en Coyhaique a esperar la ropa. Me puse a buscar en nuestros gastos anotados. Efectivamente, la última vez que lavamos ahí en Estados Unidos gastamos $6.25. Tengo otro de $8.25. 12, 13, 11, más o menos ese es el promedio de lo que cuesta lavar la ropa en los autoservicios. La verdad que nuestra llegada a Coyhaique ha sido un éxito. Principalmente porque paró de llover, estamos caminando por el centro. Una alegría total. Ni bien llegamos, dejamos la ropa a lavar, fuimos a buscar agua y aprovechamos a salir a correr, que les contábamos que estamos entrenando, que ya próximamente, en los próximos videos, les vamos a contar para qué nos estamos preparando, porque si viene un desafío que les vamos a estar compartiendo acá en el canal más adelante. Así que disfrutamos de correr sin lluvia. Aprovechamos a pasar por la peluquería. ¿Cuánto te costó? Pagué 12.000 pesos chilenos el corte de pelo. Más o menos lo mismo que salen, yo creo que en todos lados has pagado entre eso, ¿no? Entre 7 y 10, aproximadamente $10. Así que vamos a disfrutar de caminar por las calles de Coyhaique, que es una ciudad bien grande, es un punto, es hasta ahora, digamos, después de que salimos de Puerto Montt, ha sido la ciudad más grande por la que hemos pasado en la carretera austral y yo creo, lo voy a chequear, pero me parece que es la más grande de todo lo que es la carretera austral, así que también está bueno aprovechar acá para hacer una parada, abastecerse, acomodarse antes de seguir ruta rumbo hacia el sur en nuestro caso, o para aquellos que vengan haciéndola en sentido inverso, bueno, les queda todo el tramo hacia el norte. De acá para abajo todavía nos quedan un montón de kilómetros, vamos a dejar acá un mapa, pero deben quedar como entre 500 y 600, así que queda mucho y mucho ripio de acá para el sur, así que esta aventura medio que está
recién empezando. Hasta ahora hemos tenido la suerte de que todo, salvo unos 30 kilómetros, apenas bajamos en la barcaza ahí en Caleta Gonzalo, fueron unos 30 kilómetros. Después el resto, todo asfalto La verdad que sí. Bastante bien la ruta hasta acá. Sí. Súper bien. Tenemos la ropa limpia. Hemos pagado 20.060 pesos chilenos, por todo el canasto de ropa que teníamos. por unos 8 kilos aproximadamente. Ya estamos listos para volver a ruta, pasamos por el supermercado, cargamos agua, combustible, estamos súper abastecidos para hacer esta segunda mitad aproximadamente de la carretera austral. Todavía no hemos llegado a la mitad. Sobre todo para disfrutar, no lo quiero ni decir, ustedes ya saben que yo soy muy cabulera, pero miren lo que son estos paisajes disfrutados con sol sin nubes. Así que vamos a aprovechar este día de viaje. Y hace un ratito vimos un cartel que decía atento huemules en la ruta y creemos que hemos visto el primer huemul. Esto sería como cuando estábamos por Canadá buscando osos. Estaba lejos y metido, con lo cual hay que ir a buscar la cámara. ¿Y? No era, pero cuando ustedes vean la filmación, o sea, es una rama, un tronco, porque tiene una forma, miren. Con mucha imaginación, ahí tenemos un huemul, la cabecita. Bueno, yo en Alaska me confundí un tronco con un oso de la emoción de ver el primer oso, así que, bueno, esperemos a ver si encontramos huemul. Ojalá. Qué lujo poder disfrutar de la ruta así, con el cielo despejado, porque miren lo que son allá los glaciares arriba de la montaña. Qué espectáculo. Realmente estamos anonadados con las vistas que nos está regalando la ruta. Un espectáculo, las montañas nevadas. No, pero hoy se puso, o sea, ya venía linda la ruta, pero el día de hoy, desde Coyhaique para acá, una locura. Lo que me genera duda es saber si desde Coyhaique hacia el norte no hay paisajes como estos o hay y no los pudimos ver a raíz de la lluvia y la neblina, o si efectivamente los paisajes así empiezan más la parte sur. Así que les pedimos ayuda a ustedes, aquellos que ya hayan realizado la carretera austral, que nos dejen en los comentarios y nos cuenten, así sabemos todos. Con vista al Cerro Castillo, vamos a almorzar el día de hoy una ensaladita. Un lujo esta vista. También vamos a cerrar la ventana porque lo fresco que está el viento. ¿Qué hacen? 14 grados hacen afuera. Todos los días nos estamos levantando más o menos con entre 9, 10 grados. Es hermoso poder disfrutar de contemplar estas vistas.
Y tuvimos que parar al costado de la ruta porque miren lo que es esta vista. ¡Qué belleza! Llevamos 45 minutos sacando fotos. Ahora va a venir Caro, va a decir que no, pero... ¿No querés que paremos a sacar unas fotitos? La alegría que tengo, que hemos finalmente, después de haber hecho media carretera austral, habernos podido sacar una foto con el cartel que dice carretera austral, todo el tiempo que queríamos. O llovía, o no había un lugar para parar. Así que ahora encima, no solo que nos sacamos una foto con el cartel, sino con esta hermosa postal del Cerro Castillo atrás. A cada ratito que va pasando se despeja más y más, así que nos ha regalado unas postales divinas. Para los que quieran ver las fotos que sacamos, los invitamos a que nos sigan en Instagram, porque ahí siempre vamos compartiendo las fotos, porque bueno, esto es video. Tenemos que seguir viaje, porque estamos a 130 kilómetros de nuestro próximo destino. Pero se termina el asfalto. Arranca el ripio y se vienen cosas tremendas. Allá venimos y miren lo que es esta vista. Encima ahí con la nieve, se ve alucinante. Seguimos rodeando el Cerro del Castillo. Acá tenemos otros. Nada, es un sueño esta vista. Encima el valle, el río. Qué lujazo. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final. Se va el asfalto. Fin del pavimento. Prefiero día soleado antes que pavimento. 1000 veces. Cuneta estacionada por acá. Hay un montón de motorhome estacionado acá en la costanera. Miren qué belleza de lugar. Hemos llegado finalmente a Puerto Río Tranquilo. Le hace honor a su nombre porque la tranquilidad que hay acá en este pueblito ya se lo vamos a mostrar porque acá nos vamos a quedar varios días. Desde acá hay muchas cosas para hacer, pero ya le vamos a estar contando. Estamos reventados, hicimos bastante ripio, tuvimos como 2 horas haciendo el ripio, así que nos liquidó. Vamos a comer algo rico, descansar y prepararnos para las aventuras de mañana, pero nos dejamos con este paisaje que está increíble.
6:30 de la mañana empieza un nuevo día acá en la carretera austral. Estamos a punto de hacer una de las actividades más famosas, más icónicas que tiene este destino, un lugar que teníamos muchas ganas de conocer. Hace rato arrancamos esta aventura para conocer las famosísimas catedrales de mármol, pero lo vamos a hacer de una manera bien aventurera. Nos vamos en kayak, así que acompáñennos a disfrutar de esta gran aventura. Y ahora me voy a convertir en sirena. Miren qué bueno que está esto para no mojarte. Cuando estábamos llegando empezamos a analizar la opción de hacerlo con nuestro kayak, pero bueno, hay varios temas. El lugar acá de donde uno baja es privado, si uno viene por su cuenta tiene que pagar el ingreso y además sí o sí hay que hacerlo con guía. O sea, uno puede traer su kayak pero tiene que contratar un guía. Entre los que nos salía contratar un guía y la bajada acá en el lugar este privado, prácticamente era lo mismo que alquilar en tour. Así que bueno, aprovechamos ir con un guía también para conocer un poco más del lugar. Mi duda es cómo vas a remar con todo lo que tenés puesto. Ay, entre la ropa abajo, igual nos pusimos una remera térmica, un polar y el impermeable. O sea, no trajimos campera más abrigada porque dijimos, bueno, vamos a estar remando, vamos a estar entrando en calor. De todos modos, si uno no tiene impermeable, acá te dan. En la parte de abajo nos pusimos una calcita térmica. Me puse doble media porque tengo miedo de pasar frío. Y nos pusimos nuestros pantalones impermeables. Digamos, de todos modos, acá te dan esto. O sea, no es necesario que uno traiga. Así que está re bien. Y ya con el chaleco salvavidas. Miren qué espectáculo, este cielo despejado, ya estamos en el agua, mirá lo que es el color que tiene, me imagino cuando esté el sol acá arriba se va a ver. Qué gran día que va a ser hoy. Llevamos remando un poquito más de 1 kilómetro y miren, ya estamos a punto de llegar. ¿Cómo venimos? Espectacular, disfrutando todo. La remada, el día que nos ha tocado, despejado, disfrutando del sol. Encima no hay viento, así que está un increíble. Día fabuloso. Y ahora sí, bienvenidos al santuario. Capillas de mármol. Miren lo que es este lugar. Esta más pequeña es la capilla y esta acá a nuestra izquierda es la catedral. Miren lo que es esto. No, qué espectáculo. Wow. Recién decían que el agua sigue erosionando la roca, le come 1 milímetro cada 100 años. Imagínense lo duro que es el mármol. El mármol se forma con caliza y con calcio. Y nos explicaba que este no tiene tanto calcio, entonces por eso no es tan blanco como por ejemplo el mármol de Carrara en Italia. Pero no, es alucinante estar acá. Sinceramente estamos cumpliendo un sueño. Era uno de los lugares que más ganas teníamos de conocer y estar acá es hermoso. Me sorprendió porque de lejos no se aprecia tanto como de acá de cerca con el kayak. Se ve el mármol, pero muy zarpado. Y encima de este lado que le da el sol al agua con ese color celeste transparente. No, es un espectáculo. Sinceramente no hemos visto nada parecido a esto.
Y con ustedes, la catedral. Qué increíble este lugar. Les juro que no se puede explicar lo que es, tanto por las formas que tiene la piedra, los colores, sino además el color del agua. No, es un sueño. Miren lo que es. No, es un espectáculo. Es un sueño estar acá. Y ahora estamos entrando a esta parte que se llama el túnel. Es la única a la que se puede ingresar. ¡Wow! Es alucinante esto. Saben la belleza de este lugar. Tiene muy bien merecida su fama. ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo realmente! Les súper recomendamos hacerlo en kayak, porque de esta manera podés ingresar por acá y recorrer. Muy bello. Súper emocionante haber podido conocer este lugar. Me encantó, un lugar que tanto anhelábamos y soñábamos conocer. Yo tenía miedo de desilusionarme porque he visto fotos muy lindas y que por ahí en persona no sea tanto, pero vale la pena y súper recomendable venir en kayak. Porque podés manejar tus tiempos, te metés bien cerca, podés dar una vuelta, das otra, parás, te metés por el túnel. Súper recomendable y no está tan lejos, es 1 kilómetro remando, o sea, llegás rápido, no es que tenés que hacer el gran esfuerzo. Sí, porque las excursiones en barco las vimos, o sea, dan la vuelta. Obviamente conoces, o sea, está buenísimo. Si alguien no quiere remar, no dejen de hacerlo, háganlo igual navegando. Pero el kayak te permite, en nuestra opinión, disfrutarlo un poquito más, así que les súper recomendamos que conozcan este lugar porque realmente vale la pena. Y si pueden hacer la excursión a las 6:30 de la mañana como lo hicimos nosotros, sumamente recomendable por 2 razones. Una, por cómo le da la luz a las catedrales, a la capilla, entonces se ve mucho mejor. Y por otro lado, porque salís de ahí y te queda todo el día libre. No, y también se empieza a levantar viento normalmente más tarde, entonces está como más planchado el lago. Lo único malo, obviamente, que hay que madrugar un montón. Pero bueno, estuvo bien, no estuvo tan mal. Fue re lindo. Además, para mí, ahí haber visto el amanecer, súper recomendable. Nosotros ahora vamos a desayunar. Bueno, sí, es un desayuno. Tarde, porque es después de la excursión. Y estuvimos bastantes horas. A ver. Son las 11. Son las 11. Así que vamos a comer algo y estamos entrando en calor porque todavía tenemos un poco de frío. No pasamos frío, pero bueno, nada, te mojás un poco. Así que estamos acá estacionados en pleno centro. Ya vamos a salir a dar una vueltita. Hey, how's it been? It's been a while since we last spoke. You broke my heart and left me hanging. Esta picada está para la foto. Miren, surtido de mariscos, atún, queso de cabra, queso de vaca, unos huevos, aceituna, tomates, almendras, unos manicitos, una cervecita
una película y nos merecemos esta picada en celebración por varias cosas, porque ha sido un día increíble, soleado, conocimos las catedrales de mármol, un lugar que queríamos conocer, salimos a correr con este paisaje hermoso y porque hoy cumplimos ¡Salud! un mes de casados. When I pass by your old place.